Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criando Conciencia a dos voces. En Recorderi somos Alejandra Ríos y Esteban Escobar. Trabajamos con niños, vivimos por la infancia desde mundos distintos, pero pues muy conectados. Y hoy traemos un nuevo tema a la mesa. Nos encantan los temas que nos decían siempre de chiquitos que no se hablan en la mesa. No se habla de religión, ni de política, Ni de ni de sexo. sexo, y siento que son los temas más importantes que uno tiene que hablar en la vida. Si tú no estás hablando de política, ni de religión, ni de sexualidad, estás haciendo algo mal. Entonces tienes que hablar de estos temas y aquí estamos para hablar de esos temas que son tan trascendentales. Y por eso hoy vamos a hablar un poco de cómo se puede ver la crianza respetuosa, la crianza consciente, a través de la religión y de la Biblia, como un poco esta idea de que la crianza bajo valores religiosos sí o sí tiene que ser una crianza restrictiva, y como no necesariamente los procesos de crianza bajo estos valores pues se tienen que ver con rejo, y porque de hecho se justifica más la crianza consciente desde la religión, particularmente desde la tradición cristiana, que desde, pues que no, que una crianza con rejo. No sé tú cómo lo ves, tengo mucha curiosidad de saber tu punto de vista. Pues es que, digamos, para mí el punto problemático es cuando empezamos a usar nuestras creencias religiosas como un motivo para lastimar a nuestros hijos. Entonces, Ujú. pues seguro tú lo has oído y ustedes lo han oído. En la Biblia dice, que a mí me lo dicen mucho, que en la Biblia dice que si uno no corrige con vara, entonces no ama a sus hijos. No sé literalmente cuál es Sí, el verso, ¿cómo se llama eso? ¿Versículo? No sí, el sé. versículo. No, o sea, no me la sé de memoria literalmente, pero básicamente ese es el concepto y me lo repiten mucho. Yo en literatura hice un análisis de la Biblia y a mí me parece que, de hecho hice un video sobre eso, me parece que la Biblia jamás en ningún momento dice que a los niños hay que pegarles Mm-mm. para corregirlos. Y de hecho, creo que tú podrás explicar mucho mejor esto, pero em, la vara a la que se refieren en la Biblia cuando mencionan la corrección no es una vara para pegarle o sea, como un No, no, bastón no. con el que le pegamos a los niños, un palo con el que le No, pegamos a no. los niños, no es quitarle la cabeza a la escoba y golpearlos con el palo. Y para mí es muy complicado porque yo creo mucho en Dios, creo que lo hablamos en el capítulo pasado, yo no creo como en el Dios de ninguna casa, sino más es una representación de una figura que para mí tiene muchas partes de muchas religiones, pero creo mucho en Dios. Y soy, digamos que mi enseñanza es primariamente católica. Yo siento que tengo como unas divisiones importantes con la iglesia, pero creo mucho en Dios. Y yo siento que Dios jamás alcahuetearía o permitiría o condonaría el tipo de violencia física para educación y mucho menos hacia la infancia. Entonces, si quieres retoma desde lo que tú sabes, que tú eres aquí el duro, bien como toda esta figura de la vara y luego, pues, lo que sabes tú realmente que dice Dios de la educación. Bueno, pues efectivamente la vara que aquí nota para nosotros cuando editamos, les ponemos el versículo exacto. La vara a la que se refiere la Biblia es divino porque no es un palo, no es un látigo, es la vara que tenían los pastores para pastorear a sus ovejas. Es esta vara curva que es típica de todos los pastores que la tienen para guiar y direccionar a sus ovejas. Y de hecho lo que esa vara representa cuando Jesús dice yo soy el buen pastor es justamente como las ovejas escuchan pues a quien las ama, ¿no? Y las ovejas escuchan a la voz en quien confían. Y los pastores son una imagen bíblica espectacular porque si tú vas hoy en día a Israel, como a Tierra Santa donde pasó todo esto, todavía hay comunidades de pastores que llevan las mismas tradiciones del primer siglo, o sea, son manes que toda su vida han llevado su pastoreo igualito. Y literal,
hay una manera en la que llaman a sus ovejas, como un silbido, una vaina, una voz que usan. Si tú lo haces o yo lo hago, las ovejas no se inmutan. Pero si lo hace el pastor de esas ovejas, lo siguen ahí mismo, o sea, vienen corriendo hacia él. Y tú ves el amor con el que estos pastores cuidan a sus ovejas. Esto es que las consienten, las aman, les ponen nombres. O sea, literal, forman un vínculo con esos animales, porque es que sus vidas dependen de esos animales. O sea, si las ovejas no están bien, pues ellos tampoco van a estar bien. Em, y es increíble cómo de verdad esto se lleva como al mundo de el ejemplo del buen pastor en nuestras vidas. Y pues es que así es como tiene que ser nuestro trabajo con los niños, ¿no? Los niños no van a escuchar al que los odia, no van a escuchar al que les habla feo. Los niños van a seguir la voz del pastor que los ama, que los cuida, que los trata bien, que los guía, porque es que la oveja también se pierde y se va, y como decía la parábola de Jesús, el pastor deja las 99 y se va a buscar a la que se fue, ¿no? Que ahí Jesús pues está diciendo como yo literal dejo mi divinidad y mi estatus de Dios para volverme humano e irlos a buscar a ustedes. Pero también trayéndolo como al mundo de la crianza, pues fue pucha, tú no harías lo mismo con tu hijo, como si Lolo un día dice, te llega con alguna vaina que hizo, tú no dejarías todo para estar con él, para ayudarlo y para volverlo a traer, como obviamente. Y eso es justamente como el rol del que Jesús habla de el ejemplo del pastor que es él y el ejemplo del pastor que tenemos que ser nosotros. Y siento que sí es muy diferente a cómo nos lo han vendido muchas veces, ¿no? Como a este rejo a dar palo. Yo soy católico apasionado por la iglesia. No quiere decir que no sea crítico. Siento que todo buen católico tiene que ser crítico de la iglesia. Pero también desde la perspectiva católica, como yo lo hablaba también en un capítulo, como tanto los padres de familia como los educadores es una vocación, ¿no? ¿Y qué significa que sea una vocación? Que Dios esta palabra no me gusta mucho, pero nos predestinó hasta cierto punto para que hagamos esto. O sea, Él nos dijo, yo te voy a entregar esta responsabilidad y te creé con esta misión a ti por nombre propio para que hagas esto, para que cuides a este niño, para que lleves a este niño como al potencial que tiene, que sé que tiene, y eso pues hace que seamos pastores por naturaleza, ¿no? Entonces pues eso es como muy por encimita como lo veo, desde esta mirada más católica, más desde la tradición cristiana de qué significa ese versículo. Me parece demasiado lindo, o sea, me conmovía las lágrimas porque para mí es eso, para mí siento que Dios es la figura de un padre incondicional para mí y yo siento que los retos a los que yo me enfrento no me los pone Dios para castigarme, Ujú. sino para enseñarme, pero no es de la dificultad, sino es de el superar esas adversidades, como que Dios sabe que hay algo mejor para mí al otro lado y yo con mi libre albedrío también tengo que llegar ahí, o sea, como que Ujú. tengo que hacer mi parte de la tarea, ¿no? Total. Pero yo siento que, y de hecho es en las peores circunstancias de mi vida donde más cercano siento a Dios, porque siento que es como, estoy aquí para ti, estoy aquí para ti, estoy aquí para ti. Para mí Dios es amor y Él Ujú. como figura de padre siento que me da el ejemplo de cómo ser madre yo. Entonces, si yo en los momentos de adversidad es cuando más cerquita siento a Dios, donde menos abandonada me siento, a veces, aunque no lo entienda, digo como, yo sé que tú tienes un plan mayor, como que yo de pronto en este momento desde donde estoy no lo puedo ver, pero sé que hay amor en este momento, sé que hay amor al otro lado, sé que hay, o sea, y entonces como que yo trato de partir de ahí, trato de partir de que en los momentos de adversidad mis hijos sientan mi amor, en los momentos de adversidad mis hijos sientan mi compañía plena, incondicional, absoluta, porque sé que es ahí cuando más me necesitan, como yo ahí es cuando más he necesitado a Dios. Y me parece absurdo que nosotros hablemos de amor y hablemos de amor
desde un lugar en el que agredimos al otro como sea. Creo que está muy mandado a recoger el argumento de te jala las trencitas porque le gustas. Y yo no quiero enseñarle eso a mis hijos y yo no siento que ese sea el conocimiento que Dios me ha entregado. Sí, o sea, yo siento que amor es todo lo contrario, siento que es quien me peina, quien, no sé, por ejemplo, para mí literalmente es un gesto de amor peinar a mi hija todas las Mm. noches. Si se hieren, es un gesto de amor curarles la herida, si están tristes, es un gesto de amor decirles como, aquí estoy para escucharte, para oírte si estás bravo, si estás alegre, o sea, en lo bueno y en lo malo te amo incondicionalmente. Entonces como que para mí no tiene ningún sentido que, que Dios nos quiera lastimar intencionalmente para enseñarnos algo cuando podría hacerlo desde el amor. Y no significa que no vayamos a tener que enfrentarnos con cosas que nos lastimen y que nos reten, pero significa que no estamos solos, que no estamos en esa posición como desde el odio y desde el te voy a lastimar intencionalmente, sino simplemente es esto que pasó y te doy la mano para que salgamos adelante. Y siento que si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, no sé cómo lo entiendas tú, pero si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues siento que lo normal es pensar que en los errores también está Dios, que en un niño que se porta mal también está Dios, que en un niño que grita y llora y tira cosas también está Dios. Lo que pasa es que elegimos no verlo, pues así es como lo veo yo, no sé. No, 100%. De hecho, una de las vainas muy chéveres, y aquí como fun fact, la única religión en la historia de las religiones de la humanidad en donde Dios se vuelve un ser humano y baja, digamos, de su estado de espíritu y se vuelve persona, es en la fe cristiana. Y es muy lindo pensar cómo Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y a veces se nos olvida la parte de hombre. Y él creció en una familia. Y él tuvo papás, la Virgen María y San José. Y esto en la iglesia se le llama la Sagrada Familia o Nazaret, como lo quieran ver. Pero es esta familia de Jesús, María y José la familia más absolutamente loca de la historia, porque esto es una mujer que quedó encinta por el Espíritu Santo, Dios hombre y un carpintero humilde que le llegó todo esto y fue como, bueno, hágale. Em, Esa familia era una familia humana, ¿no? Con Dios en mitad de ellos, pero Jesús era humano. Jesús hizo berrinches. Jesús lo tenían que limpiar, lo tenían que cargar, tenía que recibir amor y afecto, tanto como tú y yo necesitamos recibir amor y afecto. Em, y claramente él lo recibió en ese hogar, ¿no? Porque digamos que si no, muy probablemente su formación y su manera de aceptar la misión divina que él tenía hubiera sido muy distinta. Y la manera en la que él educó a sus discípulos, ¿no? Los educó, claro, había momentos donde decía, hermanos, a ver, como focus, como en qué están, pero todo era desde el amor, desde la experiencia y desde la paternidad. Y esa era justamente como la paternidad que él recibió de San José y la maternidad que recibió de la Virgen María. Y como que yo creo que un lugar muy lindo al que podemos siempre ir, si nos está costando criar desde la fe, es vámonos a Nazaret. ¿Cómo eran esos años de infancia de Jesús en el lugar donde más amor había en el mundo? Yo creo que en ninguna familia ha habido tanto amor como en esa. Y ese es el referente de todo hogar y de toda familia. Toda familia tiene que ser un Nazaret, ¿no? En donde lo único que abunde sea el amor, pero es que el amor no es ser permisivos, el amor no es dejar que el niño haga lo que sea, el amor no es no corregir, es cómo corrijo y cómo pongo límites, ¿no? Mm, y yo sí siento como que a veces desligamos la divinidad de la humanidad y es todo lo contrario, como si hay algo que nos acerca a la divinidad es la humanidad, como porque es que Jesús fue humano y Dios se vuelve hombre de carne y hueso para saber cómo se siente ser un hombre. ¿Para qué? Para saber cómo amarnos mejor. Entonces yo sí siento que es como muy importante no zafar la humanidad de todo el proceso.
Estoy, no sé, o sea, estoy demasiado podría quedarme escuchándote horas y horas y horas, estoy fascinada con lo que estás diciendo. Quiero llorar, tengo muchas ganas de llorar. Me parece hermoso lo que dices. Por eso hay que hablar de religión, amigos. Me parece muy, muy, muy importante y muy especial y muy bonito lo que estás diciendo. Y me parece muy importante lo que dices, no desligar la divinidad de la humanidad. Sí, es clave, es muy importante, porque siento que ahí es donde la embarramos. Y ahí es donde también nacen muchas de nuestras heridas con Dios, que yo creo que también la manera en la que nosotros criamos, si criamos desde la fe con salvajismo, como con la vara equivocada, no la del buen pastor, sino la del lobo, es un poco porque tenemos heridas con Dios y tenemos heridas en nuestra idea de Dios. Y nuestra idea de Dios nace muchas veces, pues muchas veces no, casi que en el 100% de los casos, de nuestra relación con nuestro papá. Dios Padre es espíritu, Él no tiene cuerpo, Él no es ni mamá ni papá. De hecho, hay unas monjitas divinas que hablan mucho de la maternidad de Dios y ven a Dios como madre Okay, wow. y lo ven como una mamá y es divino porque Dios no tiene género, Dios es espíritu. Se asocia al Padre por la manera en la que Él guió al pueblo de Israel pues en la antigüedad, y el pueblo de Israel pues lo veía como un papá que los estaba guiando como de la esclavitud y a una tierra prometida. Em, pero dentro de la Trinidad, como dentro de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, el único hombre como masculino es Jesús. Pero sí, la relación con nuestro papá va a tener mucho que ver con nuestra relación con Dios. Y a veces hay muchas heridas de paternidad, ¿no? Y ahí tenemos que saber entender que la paternidad de Dios, o la maternidad de Dios, porque también tenemos heridas maternas muy fuertes, es completamente diferente a la maternidad o a la paternidad que pudimos haber recibido desde nuestros hogares, em, pues humanos, ¿no? Y como que sí siento que es un proceso importante de sanar, y saber distinguir la voz de Dios de la voz del que nos ha hecho daño, porque la voz de Dios no te va a hacer daño, ¿no? Y la paternidad y la maternidad de Dios es un nivel de amor que de verdad hay que empezar a orar y a tener una relación con Él para empezar a darnos cuenta, porque es que no la puedo explicar. No se puede explicar, hay que vivirla. De lo heavy y de verdad es como una ola de estas de construcción que Miley Cyrus tenía una canción de esa vaina. Es así, pero infinito. O sea, es un golpe de amor que uno dice, pucha, ¿qué es esto? Pero hay que sanar también esa relación paterna y esa relación materna, porque a veces así es como estamos criando y así es como estamos viendo la relación con Dios, como ese papá que me hirió, esa mamá que me hirió y nada que ver. Dios quiere sanar esa relación, ¿no? Entonces también va muy ligado a esta sanación que tiene que pasar para poder cambiar el paradigma. Estoy de verdad, o sea, no tengo nada que decir, o sea, solo que te admiro mucho, que fue muy especial para mí este episodio. Te vi para que lo sigan en sus redes, está como educador peregrino y él tiene muchas conversaciones de este tipo, habla mucho de Dios, de educación, entonces creo que vale la pena que vayan a stalkear a Esto Tevi que en sus redes, educador peregrino. Y te agradezco mucho la conversación de hoy, siento que fue muy bonita, siento que puede traerle mucha luz a muchas familias que están usando a Dios como una excusa para lastimar a sus hijos, confiando en su interpretación, claro, o sea, no Total, es como que lo total. hagan desde, o sea, ellos sienten que realmente eso es amar a sus hijos, pero espero pues que la conversación que tuvimos hoy o que tuvo Teddy les haya traído una nueva perspectiva y que sean lo suficientemente valientes para darle un lugar a esa perspectiva también, o hacerle lugar en sus corazones. Teddy, muchas gracias por todo hoy. Voy a Cuando llorar quieras. ahorita. Terapia espiritual, me avisas. Y bueno, déjenos en los comentarios qué cosas, opiniones, pensamientos, creencias les surgieron a partir de esta conversación, qué otros temas quieren que hablemos en estos espacios y nos vemos en el capítulo de la próxima semana. Chao, chao.